Okay? Bueno, We have everybody here? I think so. Ya todos estamos aquí, ¿verdad? Let's open your Bibles to 2 Timothy chapter 4. Así que abran sus Biblias en 2 Timoteos capítulo 4. Chapter 4 is the conclusion of Paul's letter to Timothy. Así que el capítulo 4 es la conclusión de la carta de Pablo para Timoteo. Paul has had 2 trials before Caesar Nero. Before Caesar Nero. He has had 2 trials before that's a the name. Caesar Nero. Yeah. Ah, yes. Entonces Pablo ha tenido 2 tribulaciones o 2 pruebas difíciles antes de César Nerón. Yeah. And the sentence of death is upon him. Y la sentencia de muerte está sobre él. Paul is in a prison in Rome that is underground. Pablo está en una cárcel en Roma que está bajo tierra. It is dark, Es oscura, it is cold, hace frío, and there is no light. no hay luz. In Paul's first imprisonment, Y la primera vez que Pablo estuvo en prisión, he was in a house where he was chained to a Roman guard. él estuvo en una casa donde él estuvo encadenado a un soldado romano. He was free to come and go as he liked, Él tenía la libertad de ir y venir como él quisiera, as long as a Roman guard was chained to him. siempre y cuando un soldado romano estuviera encadenado a él. But now this is different. Pero este es diferente. Now he is in prison underground. Ahora está en la prisión bajo tierra, He is a prisoner Es of the Roman government, prisionero del gobierno romano, but he knows that he is in prison because the Lord has him there. y él sabe que él está en prisión porque el Señor lo tiene ahí. And he knows that because the sentence of death is on his life, Y él sabe que por la sentencia de muerte que está en su vida, that the end of his life is going to come shortly. que el fin de su vida va a venir pronto. So he's thinking about a lot of things. Así que está pensando muchas cosas And he's wondering what to write to the young son in the faith that he loves, Timothy. y se pregunta qué le va a escribir a su hijo en la fe, que es Timoteo. So this is a very serious time, Así que es un tiempo muy serio and he's using this opportunity to give a serious charge to Timothy. y está usando esta oportunidad para darle un encargo muy serio a Timoteo. So in verse 1, Así que en el versículo 1, Paul writes, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. And he says, so preach the word and be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. So this charge that Paul gives to Timothy is not just from a man to man, Así que este encargo que Pablo le da a Timoteo no es de hombre a hombre, but it is before the Lord. pero es delante del Señor. And so it is a serious charge, Así que es un encargo muy serio, because being a pastor and representing God is a serious calling. porque ser un pastor y representar a Dios es un llamado muy serio. And Paul says in verse 1 that one day Jesus Christ will come and he will judge the living and the dead at his appearing in his kingdom. Y Pablo dice que algún día el Señor va a venir y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos según lo que hayan hecho. And when he comes to judge the living and the dead, it will be at the time after the great tribulation. Y cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, va a ser algún tiempo después de la gran tribulación. And Jesus will determine who will go into his kingdom age. Y entonces Él va a determinar quién va a su reino. Those non-believers who are not saved will not go into the kingdom age. Y entonces los no cristianos, ellos no van a entrar al reino. But there will be a time that those believers who serve the Lord will be judged too. Pero va a haber un tiempo donde los creyentes también van a ser juzgados. We will not be judged for salvation, but we will be judged for our service.
No vamos a ser juzgados por nuestra salvación, pero vamos a ser juzgados por our service. por nuestro servicio. And so serving the Lord, our motives for serving the Lord are very important. Así que nuestros motivos por servirle al Señor son muy importantes. When we go to be with Jesus Christ, Cuando vayamos a estar con el Señor Jesucristo, we will stand before Him nos vamos a parar delante de Él and we will be judged for the works that we did for Him. y vamos a ser juzgados por el trabajo que hicimos o los hechos que hicimos por Él. In 2 Corinthians 5:10, En 2 Corintios 5:10, let's turn there. vámonos ahí. It says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body while we are alive, according to what he has done, whether good or bad." Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. This is not the great white throne judgment where non-believers are judged. Este no es el juicio delante del trono blanco donde se va a juzgar a los no creyentes. But the word for this judgment seat is bema seat. Pero la palabra para este juicio es bimasi. It is the place where the judge in the games would judge the athletes. Era la palabra para el juez cuando ellos hacían algunos tipos de juegos y el juez juzgaba al atleta. So after you would box and you would win the match, you would go to the judgment seat. Entonces, después de participar en boxeo y ganar el juego, iban a un lugar de juicio. When you would run the race and you would win the race, you would go to the judgment seat. Y entonces, cuando corrían y ganaban la carrera, se iban a un lugar de juicio. When you would wrestle and you would win the match, you would go to the judgment seat. Cuando hacían lucha libre y ganaban la competencia, se iba a un lugar de juicio. And then the judge would crown you. Y entonces el juez lo iba a coronar. And the crown that he would put on you would be a laurel wreath. Entonces la corona que le ponían al campeón era como una corona de laurel. It would not be a crown like a king's crown like we think, No era una corona como de un rey, como nosotros pensamos, but it would be a laurel wreath. pero era de hojas de laurel. And that's what Paul is speaking about in 2 Timothy chapter 1. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí en 2 Timoteo capítulo 1. Because what Jesus Christ will judge is the motive of our heart in serving Him. Porque lo que Dios va a juzgar es el motivo de nuestro corazón cuando le servimos. And so it is important in the motives that we have in serving Him. Así que es muy importante los motivos que tenemos cuando le servimos. The motive for our service to Jesus Christ should be the love we have in our heart for Him. El motivo de nuestro corazón para servirle debiera ser el amor que tenemos por Él. And it should never be for the glory of God or the glory of man for myself. Nunca debiera de ser para la gloria del hombre o para mí mismo. And that's why this charge to Timothy is very serious. Y por eso es que este encargo para Timoteo es muy serio. Because Paul knows that he is going to go stand before the Lord Jesus Christ Porque Pablo sabe que él va a ir a pararse enfrente de Jesucristo for his service to the Lord. por su servicio al Señor. But he knows one day Timothy will also stand before the Lord Jesus Christ Pero for él his sabe service que to the Lord. Timoteo algún día también se va a parar frente al Señor a ser juzgado por su servicio. Just as you one day will stand before the Lord Jesus Christ for your De la service. misma forma que ustedes van a estar un día frente al Señor siendo juzgados por su servicio. So, this charge that he gives to Timothy is a serious charge. Así que este encargo que él le da a Timoteo es un encargo muy serio. And the very important thing in Paul's mind and heart to Timothy Y la cosa muy importante en el corazón de Pablo para Timoteo
is what he writes in verse 2. Es lo que le escribe en el versículo 2. He says, preach the word, be ready in season and out of season. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. The word of God is very important, we know, La palabra de Dios es muy importante, lo sabemos, but it is very important to God as well. pero es muy importante para Dios también. Psalms 138:2 Salmo 138:2 says, you have magnified your word above your name. Has magnificado tu palabra sobre tu nombre. God holds his word so important, he holds it above his name. Dios mantiene su palabra tan alta que la tiene sobre su nombre. And God's name is important. Y el nombre de Dios es importante. Faith in Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, brings salvation. La fe en el nombre de Jesucristo trae salvación. The name of the Lord is a strong tower. El nombre del Señor es una torre fuerte. It is a refuge for the believer. Es un refugio para los cristianos. But the Word of God is important to God for the people of God. Pero la palabra de Dios es importante para Dios, para la gente de Dios. That they would trust in the Word of God as they trust in God. Que ellos confíen en la palabra de Dios como confían en Él. Pastor Glenn told us El pastor Glenn nos dijo that the Word of God is inspired by God, God-breathed. que la palabra de Dios es inspirada. Dios ha soplado esa palabra. It is anointed. Está ungida, It is powerful, es poderosa, able to cut through the heart que puede cortar to el the soul, corazón, el alma, and to the bone, los and even huesos, where the blood is made, even the marrow. incluso donde se hace la sangre en las coyunturas. It exposes the intent of our hearts. Muestra las intenciones de nuestro corazón. It directs our path. Dirige nuestro camino. The Word of God are like lights on a car on a very dark road as we go down the road. Y la palabra de Dios son como las luces de un carro que va pasando por un lugar muy oscuro. Dirigen nuestro camino. It keeps us from getting into an accident. Nos evita que nos metamos en un accidente. It keeps us from getting off the road. Nos evita que nos salgamos de la carretera. Jesus said, I am the truth, the life, and the way. Dios dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. And no one comes to the Father except through me. Y nadie viene al Padre si no es por mí. He said, the road to life is narrow, Dijo, el camino a la vida es angosto, but the road to destruction is wide. pero el camino a la destrucción es ancho. And the Word of God keeps us on the road to Y God. la palabra de Dios nos mantiene en el camino hacia Dios. So Paul tells Timothy, preach the Word. Así que Pablo le dice a Timoteo, It predica la palabra. means to cry out. Significa clamar, Like I have a microphone and say it loud. como que yo tuviera un micrófono y lo puedo decir bien alto. To be like a herald. Ser como un heraldo, To proclaim it to the lost. proclamárselo a los perdidos. So when the people come into the church, Así que cuando la gente entra a la iglesia, you really never know the hearts of people. uno nunca conoce los corazones de la gente. Only God knows the heart. Solo Dios conoce el corazón. He knows those who are saved, Él conoce los que han and sido salvos He knows those who are not. y conoce los que no. And that's why it is important to preach the word. Y por eso es importante predicar la palabra. But this implies knowing the word Pero esto significa conocer la palabra and rightly dividing the word. y Rightly dividing, like I shared yesterday about the farmer who makes the rows. y hacer como las líneas rectas, como compartíamos ayer, que los labradores hacen sus líneas rectas, Proclaiming the sound doctrine. proclamando la doctrina sana. And Paul gives 4 ways by which Timothy is to preach the word. Y Pablo menciona 4 cosas como Timoteo va a enseñar la palabra. He tells him, be ready. Le dice, está listo, Be prepared for every opportunity. está preparado para cada oportunidad.
To preach the word of God in season and out of season. Para predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. He says, convince. Y dice, convence. Did I read that right? Let's see. Yeah. Preach the word, be ready in season, out of season. Convince. Convince means to explain the word of God, make it understandable. Convencer o redarguir es explicar la palabra de Dios, es hacer que sea entendible. One of the great English preachers named Charles Spurgeon, uno de los predicadores ingleses más conocidos, he said, put the cookies on the bottom shelf. Dice, pongan las galletas en la estantería de abajo. And that's explaining the word and making it simple for the people to know. Y eso quiere decir, expliquen la palabra y háganla tan simple como para que la gente la pueda entender. So they can understand it. Para que puedan entenderla. And they can apply it to their life. Y la puedan aplicar a su vida. And that they become wise. Y que ellos se vuelvan sabios. And they know how to live for God. Y que sepan cómo vivir para Dios. And they reflect God in their lives. Y que reflejen a Dios en su vida. To other people. A otras personas. He said, explain the word of God, convince. But then he also said, rebuke. Dice, explica la palabra de Dios, convence o redarguye. Pero de ahí también dice. And that means to correct sinful living. Reprende, y eso quiere decir corregir una vida pecaminosa. As you proclaim the word of God, mientras ustedes proclaman la palabra de Dios, you must not compromise on exposing sin. You have not. You must not. No deben de comprometerse a exponer el pecado. As you explain the word of God and teach the word of God, mientras ustedes explican la palabra de Dios y la enseñan, when it comes to addressing sin, cuando es acerca de confrontar o hablar del pecado, you must teach it. Ustedes deben de enseñarlo. This can be a problem in a church. Esto puede ser un problema en la iglesia. No one wants to be told they are sinning. Nadie quiere que le digan sus pecados. Because our pride gets in the way. Porque nuestro orgullo se mete en el camino. And sometimes there will be people who are sinning in your church. Y algunas veces va a haber personas que están pecando en su iglesia. Who are very prominent people. Que son gente muy prominente. If you have people in your church. Si tienen gente en su iglesia. Who you know are wealthy people or who give to the church. Que ustedes saben que es gente de dinero o que le da a la iglesia. Or who are people of prominence. O son gente prominente. You may not want to see those people leave the church. Puede ser que ustedes no quieran ver que esta gente se va de la iglesia. But if those people are sinning, pero si esa gente está pecando, you must proclaim the word of God. Ustedes deben de proclamar la palabra de Dios. And the word of God, it will rebuke them. Y la palabra de Dios los va a reprender. It will correct them. Los va a corregir. And hopefully their hearts are tender. Y esperamos que sus corazones sean suaves. That they will repent. Que ellos se arrepientan. And get right with the Lord. Y que arreglen las cosas con el Señor. Timothy was not to neglect this part of proclaiming the word of God. Timoteo no tenía que descuidar esta parte de proclamar la palabra de Dios. How many of you have a middle of the week service? ¿Quiénes de ustedes tienen un servicio a media semana? 1, 2, 3, 4, okay. During the middle of the week, a mediados de la semana, most of the people who come to your church, la mayoría de personas que vienen a su iglesia, are believers. Son creyentes. But on Sunday morning, pero el domingo en la mañana, you get a mixed group. Ustedes tienen un grupo mezclado. And on Sunday morning, y los domingos en la mañana, it is important that you preach the word of God. Es importante que prediquen la palabra de Dios. Because as you explain it, porque mientras la explican, you make it simple,
la hacen más sencilla, You put the cookies on the bottom shelf, ponen las galletas en el estante de abajo they understand it. y ellos la entienden. If they are living sinfully, Si están viviendo pecaminosamente, the Word of God rebukes them, la palabra de Dios los reprende and it will expose the sin in their heart. y expone el pecado en su corazón. You may not know the sin in their heart, Ustedes puede ser que no conozcan el pecado en el corazón de but ellos, God knows the sin in their heart. pero Dios conoce el pecado en su corazón. And as the Word of God is powerful, Y mientras la palabra de Dios es poderosa, hopefully it will convict them of their sin. esperamos que los vaya a convencer de su pecado. And as you proclaim salvation in Jesus Christ, Y mientras ustedes proclaman la salvación en Jesucristo, hopefully they will become saved. esperamos que ellos se salven. You must be faithful with this charge as Timothy is to be faithful with this charge. Ustedes deben de ser fieles con este encargo, como Timoteo debía de ser fiel con este encargo. But then Paul also says to exhort, Pero de ahí Pablo también dice, exhorta. and that means to comfort. Y eso significa como comfort. To be, it's like solace, to be compassionate. Es como tener compasión. La palabra es como cuando alguien está pasando un dolor y uno le, ¿cómo pudiéramos decir? Que sí, como le apapacha. Le conforta, esa es la palabra, To conforta. comfort. People who live in the world La gente que vive en el mundo, are being beat up out there. a ellos se los están apaleando. Life is hard La vida es difícil, everywhere. en todos lados. People can have money, La gente va a tener dinero, they can have a nice car, pueden tener un buen carro, but inside they're hurting. pero adentro están dolidos. And there's parts of the Word of God Y hay palabras, hay partes en la palabra de Dios that are to bring comfort to people. que le traen ese sentimiento de apapacho a la gente. And that's why it is important Y por eso es que es importante to preach the full counsel of God, predicar todo el consejo de Dios, because it touches lives all around. porque toca la vida de todos, en todos lados. Those who are curious about God, Los que son curiosos sobre Dios, hear the Word of God preached and explained. ellos oyen la palabra de Dios predicada y explicada. The non-believer hears that he is in sin and is rebuked. El que no cree, el no creyente, él oye que está en pecado y es reprendido. The people who are hurting in their hearts are comforted. Y las personas que están dolidas en su corazón tienen este sentimiento de confort. And so Paul tells Timothy, you are to do this with all long suffering and teaching. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que hacer esto con toda paciencia y doctrina. So Timothy is to be patient in his teaching, in his preaching and teaching. Así que Timoteo tiene que ser paciente en sus enseñanzas y en sus prédicas. He is to be careful what he preaches and what he teaches. Tiene que tener cuidado lo que él predica y enseña. He's not to invent things, No se tiene que inventar cosas saying it is the Word of God. diciendo que es la palabra de Dios. And that's why it is important to know all the Word of God. Y por eso es importante saber toda la palabra de Dios. It is a growing process for us. Es un proceso de crecimiento para nosotros. It matures us. Nos madura. And as we grow as pastors, Y mientras nosotros crecemos como pastores, your people will grow as you teach them the Word of God. la gente de ustedes va a crecer mientras ustedes les enseñen la palabra de Dios. People will respect you for teaching and preaching the Word of God. La gente les va a respetar por enseñar y predicar la palabra de Dios. The people who do not love God, La many gente- of them will not respect you. Que no ama a Dios, muchos de ellos no los van a respetar. But many non-believers do respect pastors who preach and teach the Word of God. Pero muchos no creyentes respetan a pastores que enseñan y predican la palabra de It Dios. is a light in a dark world. Es una luz en un mundo oscuro. And so Timothy is to be careful Así que Timoteo tiene que ser cuidadoso in the way that he teaches the Word. en la forma que él enseña la palabra. And the word for
And he says to be patient, Timothy, and he says, and with your preaching and with your teaching. Let me say this. Y entonces dice, tiene que ser paciente con su enseñanza y con su prédica. Déjenme decirles esto. Preaching is for the non-believer. Predicar es para los no creyentes Teaching is for the believer. y enseñar es para los creyentes. Preaching is for the person who doesn't know Jesus Christ as their Savior. Predicar es para las personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. But teaching are for those who love their Savior. Pero la enseñanza es para aquellos a los que aman a su Señor. Who want to know how to live to please Jesus. Los que quieren saber cómo vivir para complacer a Jesús. So Sunday mornings, Así que los domingos en la mañana you should preach the Word of God. deben de predicar la palabra de Dios. Because it is a mixed group of people. Porque es un grupo mixto de personas. And you never know who is saved and who is not. Y ustedes no saben quién es salvo y quién es no. Y quién no lo es. When the believers gather together Cuando los creyentes se reúnen on middle of the week, a mediados de semana, that's when you teach them the Word of God. ahí es cuando se les enseña la palabra de Dios. You teach them the full counsel of God. Le enseñan el consejo completo de la palabra de Dios. And that's why it is important Y por eso es que es muy importante to go book by book in the Bible. Ir por la Biblia libro a libro, From the beginning to the end. del inicio al final. No one understands everything. Nadie entiende todo. It is a learning process. Es un proceso de aprendizaje. But Paul tells us this. Pero Pablo nos dice esto. Do you not teach yourself when you teach others? ¿No se enseñan a sí mismos cuando enseñan a otros? And so we learn too. Así que nosotros aprendemos también. We grow too. Nosotros crecemos también. We get challenged too. Nosotros somos retados también. We get comforted. Y nosotros recibimos confort. And we even get corrected. Incluso nosotros somos corregidos. The Word of God shows me my heart's not right. La palabra de Dios me muestra que mi corazón no está And I bien. repent and Y I me- say, Lord, forgive me. Me arrepiento y digo, Señor, perdóname. I want to be a good pastor. Quiero ser un buen pastor. I want to be a good husband. Quiero ser un buen I esposo. want to be a good father. Quiero ser un buen padre. I want to be a good grandfather. Quiero ser un buen abuelo. That's the power of the Word of God. Ese es el poder de la palabra de But Dios. without the Word of God, Pero sin la palabra de Dios, it's just people gathering together, solo son gente reuniéndose, saying they love Jesus, diciendo que aman a Dios, a Jesús. but then everyone doing what is right in their own eyes. Pero de ahí hacen lo que es lo recto delante de sus propios ojos. People come together with a good motive, La gente se reúne con un buen motivo, but soon they go away and they scatter, pero muy pronto se retiran y se esparcen, living lives that do not please God. viviendo vidas que no agradan al Señor. But if your church is known for preaching the Word of God, Pero si su iglesia es conocida por predicar la palabra de Dios, there are many people who want to hear the truth. va a haber mucha gente que quiere oír la verdad. Do you like people lying to you? ¿A ustedes les cae bien la gente que les miente? I want people who will tell me the truth. Yo quiero gente que me diga la verdad. Do you believe that? ¿Creen eso? That's the kind of people I respect. Ese es el tipo de gente a quien yo respeto. And that's why the Word of God is important. Y por eso es que la palabra de Dios es importante. Paul gives this word to Timothy, Pablo le da esta palabra a Timoteo and he tells us why. Look in verse 3. y nos dice por qué. Miremos el versículo 3. For the time will come that they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. At Calvary Chapel, En Capilla Calvario, where I pastor, donde yo pastoreo, we believe in the gifts of the Holy Spirit. creemos en los dones del Espíritu Santo. And one of the gifts of the Holy Spirit that God gives Y los dones del Espíritu Santo que da Dios, is a word of knowledge.
Uno es la palabra de conocimiento, It's knowing something you did not know before. es saber algo que ustedes no sabían antes, It's something that God gives you. es algo que Dios les da. And it seems that the Holy Spirit gave this to Paul. Y parece que el Espíritu Santo le dio esto a Pablo. Not only was this happening in the church in Ephesus where Timothy pastored, No solamente estaba pasando esto en la iglesia en Éfeso donde pastoreaba Timoteo, but Paul sees that this is going to happen in the last days in a very large way. pero Pablo ve que esto va a pasar en los últimos días a gran escala. He says the time will come. Dice, el tiempo vendrá. Believers will no longer put up with sound preaching and teaching. Cuando no sufrirán la sana doctrina, los cristianos, They will not be hungry for the Word of God, no van a tener hambre por la palabra de Dios, but instead they're going to want their ears tickled. pero en lugar de eso van a tener comezón en sus oídos. They're going to want to hear what they want to hear. Ellos van a querer oír lo que ellos quieren oír, Something that makes you feel good. algo que les hace sentir bien. Pastor, make me feel good. Pastor, hágame sentir bien. Oh, you only teach the Word of God. A usted solo enseña la palabra I de don't Dios. like that. No me gusta. Pastor Romel only teaches the Word of God. El pastor Robert solo enseña la palabra de Dios. I like this man over here Me gusta este hombre allá, because he tells me what I like. porque él me dice lo que a mí me gusta. Because there will be pastors who will not challenge sin. Porque va a haber pastores que no los van a retar a ellos They will not be faithful to preaching the Word of God. y no van a ser fieles predicando la palabra de Dios. Because they know that if they do not preach the Word of God, Porque ellos saben que si no predican la palabra and de they Dios tell people what they want to hear, y le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, then many people will come. mucha gente vendrá. It's a good way to make a living. Es una buena forma de hacer una entrada económica, Because the more people that come, porque entre más gente viene and if you teach them to give, y ustedes le enseñan que tienen que dar and you take a lot of offerings, y recogen muchas ofrendas, one for the building, uno para la construcción, one for the parking lot, uno para el parqueo, one for the pastor, uno para el pastor, one for the pastor's car. uno para el carro del pastor. Pretty soon you got a lot of money Muy pronto and you got a good life. va a haber mucho dinero y va a haber una vida buena. Who wants to ruin a good thing? ¿Quién quiere arruinar una cosa buena? No. Right? Nadie, ¿verdad? And I'll tell you, it is a challenge when people leave your church. Y ese es un reto. ¿Es a challenge? What else? Challenge when people leave your church. Cuando la gente se va de la iglesia. Because when you teach the Word of God, it doesn't sit well with everyone. Porque cuando uno enseña la palabra de Dios, eso no le cae bien a todos. And this is going to happen more and more in these days in which we live. Y eso va a pasar más y más en los días en que vivimos. Paul says they will turn their ears away from the truth. Pablo dice que apartarán de la verdad el oído And they will be turned aside to fables. y se volverán a las fábulas. Fables means silly ideas and talk. Fábulas quiere decir ideas y plática tonta It will be disguised as the Word of God. que se pone como un disfraz, como que fuera la palabra de Dios. I can take one scripture Yo puedo agarrar una escritura and make it say anything I want. y puedo hacerla decir lo que yo quiero. I'm pretty good at it. Soy muy bueno haciendo eso. I can give you 4 points on one verse. Yo puedo darles 4 puntos con un versículo. I can take one scripture Puedo agarrar una escritura and jump from there to what I want to say. y saltar de ahí a lo que yo quiero decir. And because I started with one scripture and the Word of God, Y porque comenzó con una escritura en la palabra de Dios, it looks like I'm telling all the truth. pareciera que estoy diciendo la verdad. But see, that's what the devil did in the garden. Pero vean que eso es lo que hizo el diablo en el Edén. And that's what the devil did when he tempted Jesus Christ. Y eso es lo que el diablo hizo cuando tentó a Jesucristo. He used a little bit of scripture, Agarró un poquito de la escritura and then Jesus had to correct him. y Jesús tuvo que corregirlo. And that's what false teachers do. Y eso es lo que los falsos profetas hacen. And it's sad, Y es triste, but that's what people want to hear. pero eso es lo que la gente quiere oír.
That's the way we are. Y eso es donde estamos. There's something in our heart that wants to hear what we want to hear. Hay algo en nuestro corazón que quiere oír lo que nosotros queremos oír. Because sin has corrupted us. Porque el pecado nos ha corrompido. And if we don't have the truth to correct us, Y si no tenemos la verdad para corregirnos, we will pursue what we want, vamos a perseguir o ir detrás de lo que nosotros queremos. not what our Lord wants. Sorry. Not what our Lord wants. No lo que nuestro Señor quiere decir. So Paul says the time will come that people will heap up for themselves teachers, they will turn their ears away from the truth. Y entonces dice Pablo que vendrá tiempo donde la gente buscará sus propios maestros y se alejarán de la verdad. So Paul says in verse 5, Así que Pablo dice en el versículo 5, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the working of evangelists, and fulfill your ministry. Verse 5. pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. So Timothy is to be watchful. Así que Timoteo tiene que estar alerta. And that means he is to be serious about his ministry. Y eso quiere decir que él tiene que estar en serio con su ministerio. He is to be wise that the enemy will come to attack him. Él tiene que ser sabio y saber que el enemigo va a venir a atacarlo. To get him to turn away from proclaiming and teaching the truth. Que sabe que va a tratar de alejarlo de que él proclame y enseñe la verdad. And to become like the false teachers. Y que se vuelva como uno de los profetas falsos. He is to be prayerful, Tiene que estar en oración, asking God for wisdom and strength pidiéndole a Dios sabiduría y fuerza to fulfill his ministry. para poder llevar a cabo su ministerio. He is to endure afflictions. Tiene que sufrir aflicciones. Timothy was younger, Timoteo era más joven and it seems he was weaker. y pareciera que él era más débil. Seems like he would get sick a lot. Parecía que él se enfermaba seguido. He had a problem in his stomach, Tenía un problema en su estómago. and so Paul told him what to do to take care of his illness. Así que Pablo le dijo de qué hacer para cuidar su enfermedad. He was intimidated by men in his church Él estaba intimidado por los hombres en su iglesia, who would come to him and want to manipulate him. quien querían venir y manipularlo. So Paul had to exhort Timothy Así que Pablo tuvo que exhortar a Timoteo and challenge Timothy y retarlo to fulfill his ministry. que llevara a cabo su ministerio. He says, endure afflictions. Dice, sufre aflicciones. Turn to Hebrews chapter 10 Y vámonos a Hebreos capítulo 10 in verse 36. y versículo 37. In Hebrews 10 verse 36, En Hebreos 10, versículo 37, it tells us of the need for the church to endure afflictions. nos habla de la necesidad de la iglesia de aguantar las aflicciones. It's hard for us as Christians to go through tough times, Es difícil para nosotros los cristianos pasar por tiempos difíciles, but part of the strength of our faith pero parte de la fortaleza de nuestra fe helps us to endure to the end. nos ayuda a aguantar hasta el final. And that's an important part of our faith, Y esa es una parte importante de nuestra fe, is having endurance. es tener resistencia. In high school, Cuando estaban diversificados, when we had to run the mile, cuando teníamos que correr una milla, the hardest part was the last part. lo más duro era lo último. I wasn't as heavy as I am now, Yo no estaba tan pesado como estoy ahora, but when we would run around a track, 4 times equaled 1 mile. pero cuando corríamos alrededor de la pista, 4 vueltas era igual a una milla. I could get around 3 times, Y yo podía correr 3 veces, but that 4th time, pero la I cuarta was ready to give up. estaba listo para darme por vencido. That's what the faith is like. Y así es como es la fe. But God knows we are weak, Pero Dios sabe que somos but débiles, He is strong. pero Él es fuerte. And in our faith, Y en nuestra fe He gives us endurance. nos da
el aguante. This church that this writer is writing to, Esta iglesia, a quien el autor le estaba escribiendo, they were ready to give up. estaban listos para darse por vencidos. And so this is what he tells them. Así que esto es lo que les dice. For you have need of endurance, so after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, when he who is coming, who is Jesus, will come and will not tarry. And now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Where did you start? Hebrews 35? 10, 36 through 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Desde el 36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. So the church needs endurance. Así que la iglesia necesita esa resistencia. Your people need endurance. Y la gente de ustedes necesita esa resistencia o aguante. But they must see the endurance in the pastor. Pero ellos tienen que ver el aguante en el pastor. You must lead by example. Tienen que liderar con el ejemplo. You must lead from the front. Tienen que liderar desde el frente. So when they see that you go through hardships, Así que cuando ellos ven que ustedes pasen tiempos difíciles, they remember you. ellos se recuerden de They ustedes. see you. Los vean a ustedes. If they see you that your child dies, Si ellos ven que el hijo de ustedes muere, they see that you get a sickness, ven que ustedes se enferman, they see that you don't have money, ven que ustedes no tienen dinero, they see that your children are not living for the Lord, ven que los hijos de ustedes no viven para el Señor, but they see that you stand for the Lord. pero ven que ustedes viven para el Señor, They see that you love the Lord, que ustedes aman al Señor, and they see that you commit your trials and tribulations to the y Lord. ven que ustedes le entregan al Señor sus pruebas y sus tribulaciones. They receive strength by your example. Ellos reciben fuerza a través del ejemplo de ustedes. That's what leading from the front is. Eso es lo que significa liderar desde el frente. Paul the Apostle said, "Follow me as I follow Christ." Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo. When Jesus was persecuted, Cuando Jesús fue perseguido, he told his apostles that they also would be persecuted. Él le dijo a sus apóstoles que ellos también iban a ser perseguidos. But he told his disciples, "Count it all joy when you're persecuted. Pero Él les dijo, llévenlo todo por gozo cuando sean perseguidos. Count it all joy when men hate you." Cuéntenlo por gozo cuando los hombres los odien. I say, "What?" Y yo digo, ¿qué? And he says, "Because then you know you are doing the will of God as you live the will of God." Porque entonces sabrán que están haciendo la voluntad de Dios mientras ustedes... Turn with me to Galatians chapter 6, verse 9. Entonces vámonos a Gálatas Galatians 6, 6:9. verse 9. Each one of us grows weary in doing the will of God. Cada uno de nosotros nos volvemos a veces débiles o cansados cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. But Paul encourages us by saying, "Let us not grow weary while doing good." Pero Pablo nos anima cuando dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, For in due season we shall reap if we do not lose heart. porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Physically, we get weary. Físicamente nos volvemos débiles o cansados, But what Paul is speaking about is becoming weary spiritually. pero de lo que está hablando aquí es de que nos cansamos espiritualmente. There can be times that as I'm pastoring a church Puede haber tiempos que uno está pastoreando una iglesia for a long time, por mucho tiempo, no one's coming. nadie viene. I'm doing the will of God, Estoy haciendo la voluntad de Dios, but Lord, no one's coming. pero Señor, nadie viene. And it's hard, Lord, Y es difícil, Señor, and you want to give up. y ustedes quieren darse por vencidos. But there are too many pastors who give up.
Y hay muchos pastores que se dan por too vencidos soon. muy pronto. Because Paul says, in due season, if you do not give up, we shall reap if we do not lose heart. Porque aquí Pablo dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. The fruit will come El fruto vendrá as you do the will of God. si uno hace la voluntad de Dios. In the United States, En Estados Unidos it is said that 15,000 pastors quit a month. se dice que 15,000 pastores se dan por vencidos, renuncian cada mes. And some of them live in very rich communities, Y algunos de ellos viven en comunidades ricas, but they grow weary. pero se cansan, They grow tired. se cansan. They give vuelven up. They leave the débiles. ministry. Y ellos se dan por vencidos y se van del ministerio. So Paul tells Timothy, you need to endure afflictions. Así que Pablo le dice a Timoteo, You must deben de sufrir las aflicciones you must be watchful. y tienen que estar alertas. And then Paul says in verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Y entonces dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, And he fin- guardado la fe. And finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman mi venida. Paul senses in his spirit that he's ready to die. Pablo siente en su espíritu que él está listo para morir. He knows that his time has come to an end. Sabe que su tiempo está llegando al final. And indeed, he will have his head cut off for his faith. Y ciertamente a él le van a cortar la cabeza por su fe. The word for departure in the Greek language La palabra para irse en el griego it means like a boat that is leaving the dock. like a what? Like a boat that is leaving. Es como un barco que se está yendo del muelle. Or it means like a traveler who is picking up his tent. O es como un viajero quien está recogiendo su carpa. Paul is ready to move on. Pablo está listo para moverse y continuar. And Paul knows that the Lord is going to move him on to heaven. Y Pablo sabe que el Señor lo va a mover hacia el cielo. He says, I have fought the good fight. Dice, he peleado la buena batalla. And the fight of faith is a good fight. Y la batalla de la fe es una buena batalla. He says, I have finished the race. He terminado la carrera. And the faith is like a race. Y la fe es como una carrera. It is not like a sprint, No es como una carrera rápida, but it is like a marathon. pero es como una maratón. And we keep running and Donde running vamos and corriendo running. y corriendo y corriendo. But Paul sees the end now. Pero Pablo ya ve el final. He is ready to hit the finish line. Está listo para llegar a la meta. He says, I have kept the faith. Dice, he guardado la fe. And he says that when he gets to heaven, Y dice que cuando él llegue al cielo, he's going to receive that crown of righteousness, va a recibir la corona de justicia. that laurel wreath on his head Esa corona de laurel, when he stands before the Lord, cuando se pare delante del Señor, just like you will stand before the como Lord. ustedes se pararán enfrente del Señor. And he will give you that crown of Y el righteousness. Señor les dará esa corona de justicia. And not, he says, to not just to him only, but to all who love his appearing. Pero dice, no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. And in this last part of the letter, Y en esta última parte de la carta, I sense a couple of things about Paul. yo siento un par de cosas acerca de Pablo. At one point, he's lonely, A cierto punto él está solo, being in prison all alone. estando en prisión solo, It's dark, it's cold. está oscuro, está frío, And yet also he has the hope of Jesus Christ. pero él también tiene la esperanza de Jesucristo. So he tells Timothy, Así que le dice a Timoteo, please come and visit me. por favor ven a visitarme. Be diligent to come to me quickly.
procura venir a verme pronto. because he knows he's going to die. Sabe que va a morir. He says, "For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica." Porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas was someone who was a ministry partner of Paul, Demas fue alguien que fue un compañero de ministerio de Pablo. and we're told in 2 letters about Demas. Y en dos cartas nos habla de Dimas. In the letter to Philemon, En la carta a Filemón, in verse 23 and 24, en los capítulos 23 y 24, it tells us about Demas. nos habla de Demas. He was once a laborer for the Lord. Hubo un tiempo cuando él trabajó por el Señor He has labored alongside of Paul. y él trabajó al lado de Pablo. So when Paul writes, Así que cuando Pablo escribe, he says, "Demas is my fellow laborer." él escribe, dice, Demas es mi compañero de trabajo. But in Colossians chapter 4, verse 14, Para en Colosenses 4:14, we see that Demas is not really laboring for the Lord like he once did. vemos que Demas no está trabajando para el Señor como una vez lo hizo. It seems like his passion for Jesus and his love for Jesus has gone, Parece que su amor y su pasión por Jesús se ha ido, has dried up. I guess, I don't know. se ha secado. And there will be people who will labor with you, Y va a haber gente que trabaje con ustedes, who were once side by side with you. que alguna vez estuvieron mano a mano con ustedes They were passionate for Jesus y Christ. que tuvieron pasión por Jesucristo, They were on fire for Jesus Christ. que estaban encendidos por Jesucristo. And then pretty soon their fire begins to go out. Y de repente ese fuego se empieza a apagar. Their love begins to grow cold. Su amor empieza a enfriarse. Paul says about Demas that he has forsaken him. Pablo habla de Demas que él lo ha abandonado And he tells us why Demas left him. y le dice por qué Demas lo ha dejado. He says he has loved this present world more. Le dice, él ha amado a este mundo más. Demas's name means popular. El nombre Demas quiere decir popular And it seems that Demas wanted to be popular with people. y parecía que Demas quería ser popular con la gente And standing and living for the Lord y levantarse, vivir para el Señor, did not make him popular with people. no lo hacía popular con la gente. So he left Paul. Así que dejó a Pablo. And he says he has loved this present world and has left. Dice, él ha amado este mundo y se ha ido. But so Paul's going to list a bunch of people who labored with him in the Lord. Así que Pablo va a hacer un listado de gente que trabajó con él para el Señor. There will be many people who will come and that you will meet who love Jesus Christ, Ustedes van a conocer a mucha gente que va a venir y que aman al Señor Jesucristo, who will work with you que van a trabajar con ustedes and live for the Lord. y van a vivir para el Señor. They will come into your life Van a venir a su vida and they'll go out of your life. y van a salir de su vida. And having friends of the Lord is a beautiful thing. Y tener amigos en el Señor es una cosa muy linda. I know people all over the world who serve Jesus Christ. Conozco gente en todo el mundo que le sirve al Señor The Jesucristo. Lord has brought them into my life El Señor los ha traído a mi and vida He's taken them out of my life. y los ha sacado de mi vida. And so it is important that not only are we soul winners, Entonces es importante que no solo seamos sembradores en el invierno, but that we are friend makers. pero que seamos Friend makers. hacedores de amigos. Yeah. The man of God and the woman of God El hombre y la mujer de Dios must seek to be friendly with others. deben de buscar ser amigables con otros. You want friends in the faith? ¿Quieren amigos en la fe? Then be friends with people in the faith. Entonces sean amigos de gente en la fe. There are sometimes other Christians Hay algunas veces que otros cristianos that do not believe the way I believe, no creen la forma en que yo creo, and that's okay. y eso está bien. I love them in the Lord. Los amo en el Señor. I have many brothers and sisters in my community En mi comunidad tengo muchos hermanos y hermanas who believe differently. que creen algo diferente,
But they all believe in sound doctrine, most of them. Pero la mayoría de ellos creen en la sana doctrina, But they believe differently. pero creen diferente. And that's okay. Y eso está bien. We're all in the family of God. Todos estamos en la familia de Dios. People came into Paul's life, but they also went out of Paul's life. Gente vino a la vida de Pablo, pero también salieron de la vida de Pablo. In the book of Romans, at the very end, En el libro de Romanos, casi al final, you read of at least 16 people Paul mentions leen de por lo menos 16 personas que Pablo menciona, that labored with him. que trabajaban con él. And that's a beautiful thing. Y esa es una cosa muy linda. Be friendly with other Christians. Sean amigables con otros Pray for your cristianos. brothers and sisters. Oren por sus hermanos y hermanas. Strengthen one another. Fortalezcanse unos Encourage a los one otros. another. Anímense unos a los otros. Stay in touch with each other. Manténganse en contacto It's unos a los important. otros. Es importante. It was important to Paul. Era importante para Pablo. He says in verse 11, Dice en el versículo 11, only Luke is with me. That's Luke, the physician who wrote the Gospel of Luke and the book of Acts. solo Lucas está conmigo, y era el doctor que escribió el libro de Lucas y los Hechos. And he says, get Mark and bring him with you. También dice, toma a Marcos y tráele contigo. That's John Mark, who wrote the Gospel of Mark. Ese es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Paul says, for he is useful to me for ministry. Pablo dice, porque me es útil para el ministerio. John Mark was not always useful to Paul for ministry. Juan Marcos le era útil a Pablo no solamente para el ministerio. In Acts chapter 15, you can read about how John Mark upset Paul. About John Mark what? Yeah, that John Mark upset Paul. Pueden leer en Hechos 15 cómo Juan Marcos molestó a Pablo. He was a young man in the faith. Era un hombre joven en la fe, And Paul the apostle and John Mark's uncle, named Barnabas, were going on a missionary journey. y entonces Pablo y el tío de Juan Marcos, que era Bernabé, iban en un viaje. But John Mark left the mission field. Pero Juan Marcos dejó el campo de misiones. And it upset Paul. Y eso molestó a Pablo. It caused a problem in the relationship of Barnabas and Paul. Eso causó un problema entre la relación entre Pablo y Bernabé. It said they had a sharp argument about John Mark. Y dice que tuvieron una discusión acerca de Marcos, Because he left the mission field. porque él había dejado el campo de misiones. And now, it seems that Mark is useful for ministry. Y ahora parece que Marcos es útil para el ministerio. It is important as a pastor Es muy importante que como pastores, that you are willing to restore people back to ministry. que ustedes estén dispuestos a restaurar a las personas en el ministerio. Those who were not useful to you in ministry before Aquellos que no eran útiles para el ministerio para ustedes antes, may be useful to them, to you later. pueden ser útiles para ustedes después. Don't ever keep the door closed on them, Nunca cierren la puerta en este caso, but let them know that they are always welcome back. pero dejen de saber que ellos siempre son bienvenidos a regresar, As long as they are truthful, siempre y cuando ellos sean verdaderos, sincere, sinceros, genuine with you. genuinos con ustedes. There may be a place in ministry for them with you. Tal vez haya un lugar en el ministerio con Once again. ustedes otra vez. So he is useful to me for ministry. And then he lists a bunch of other friends. Así que él es útil para mí, para el ministerio, y después lista a un montón de otras personas. And Tychicus I have sent to Ephesus. A Tíquico lo envía a Éfeso, In verse 12. Okay. And bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come. trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. It's cold in that dungeon where Paul is at. Ahí donde lo tenían había frío. And he says, and the books, Y también dice, y los libros, especially the parchments, mayormente los pergaminos, bring those as well.
trae esos también. This gives us a beautiful picture of how Paul was a student of the Word. Esto nos da una imagen muy linda de cómo Pablo estudiaba la palabra, era un estudiante de la palabra. He was a student of God's Word even up to the point of his death. Él fue un estudiante de la palabra de Dios incluso hasta su muerte. He did not let his circumstances so get him down he would not study the Word of God. Él no dejó que sus circunstancias lo apacharan a modo de dejar de estudiar la palabra de Dios. In verse 14 he says, Alexander the coppersmith did me much harm, and may the Lord repay him according to his works. You also must beware of him, for he has greatly resisted our words. El versículo 14 dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. It is believed that Alexander the coppersmith testified against Paul at Paul's trial. Se cree que Alejandro el Caldero testificó contra Pablo en el juicio de Pablo. And Paul warns Timothy that he also must be on guard against him as well. Y entonces Timoteo le alerta Pablo le dice a Timoteo que tiene que estar alerta de él. There are times in your ministry Va a haber tiempo en el ministerio de ustedes you must inform and warn your leaders who labor with you que ustedes deben de informar y alertar a los líderes que trabajan con ustedes against people who can hurt the work of God contra gente que pueda lastimar el trabajo de Dios and want to hurt the people of God y quieran lastimar a la gente de Dios and the church of God. y a la iglesia de Dios. You must let them know. Deben dejarles saber, You must warn them. deben alertarlos So they also must be prepared to resist them. para que ellos también estén preparados para resistirlos. So in verse 16 he says, At my first offense no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. El versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. So No Paul- les sea tomado en cuenta. Paul has mercy and compassion even against his enemies. Entonces Pablo tiene misericordia y compasión incluso contra sus enemigos. But then he tells us of the faithfulness of the Lord. Pero de ahí nos dice de la fidelidad de Dios. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles may hear. Also I was delivered out of the mouth of the lion. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. It seems that as Paul was before Caesar Nero, Parece que cuando Pablo estaba parado enfrente de César Nerón, he preached the gospel to the Roman Caesar. él le predicó el evangelio al César romano. He preached the gospel to the Roman guards Él le predicó el evangelio a los guardias romanos, who had him locked up. quienes lo habían puesto bajo llave. They heard about the hope of Jesus Christ Ellos oyeron de la esperanza de Jesucristo in a very dark prison. en una prisión bien oscura. The Word of God is not chained, La palabra de Dios no está encadenada and the Word of God goes out, y la palabra de Dios and sale it must go out through your ministry. y debe de salir a través del ministerio de ustedes. And just as the Lord strengthened Paul, Y así como el Señor le dio fuerza a Pablo, He will strengthen you as well, Él los va a fortalecer a ustedes también, no matter what situation you are in. sin importar la situación en donde estén. Paul was getting ready to be fed to the lions. Pablo estaba ya listo para hacerle de alimento a los leones, But the Lord rescued him. pero el Señor lo rescató. But this second time, Pero esta segunda vez, the Lord will also rescue him. el Señor también lo va a rescatar, But how He will do it pero la forma en de la is que lo va a hacer He will take him to heaven es que se lo va a llevar al cielo. as Paul loses his life for the Lord. Mientras Pablo pierde su vida por el Señor. He says, The Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. It says, Greet Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus.
Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Priscilla and Aquila were friends of Paul. I'm sorry, can you say that again? Prisca and Aquila. Prisca y en Aquila eran amigos de Pablo. Paul had the vocation of making tents. Pablo tenía una vocación de hacer carpas. Prisca and Priscilla or Prisca and Aquila were also tent makers. Prisca o Priscila y Aquila también tenían esto de hacer carpas. And they helped support Paul. Y ellos ayudaron a mantener a Pablo. They are a husband and wife who serve the Lord together. Era un esposo y esposa que servían al Señor juntos. And I encourage you to tell husbands and wives in your fellowships to serve the Lord together. Y yo les encomiendo que ustedes les digan a los esposos y esposas en con su comunión que ellos sirvan al Señor juntos. Use Prisca and Aquila as examples to serve the Lord together. Usen a Prisca y Aquila como ejemplos de cómo servir al Señor juntos. You can read about them in the book of Acts. Pueden leer acerca de ellos en el libro de Hechos. You can read about them in the book of 1 Corinthians. Pueden leer acerca de ellos en 1 Corintios. And you can read about them here. Y también pueden leer de ellos aquí. Use them as an example. Úsenlos como un ejemplo. So husband and wives will serve the Lord together. Que los esposas y esposos sirvan al Señor juntos. They are valuable to you. Son de mucho valor para ustedes. Amen. In verse 20, he says, Trophimus I have left in Miletus sick. Y en el versículo 20 dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. This is important for you to know Esto es importante que ustedes lo sepan, that a servant of the Lord gets sick. que cuando se sirve al Señor se enferma uno. There is a false teaching out Hay una falsa enseñanza ahí afuera, that the servants of the Lord should never get sick. que los siervos del Señor nunca debieran de enfermarse. Did you know Elisha the prophet died of sickness? Saben que Elías nunca, he died. Elisha. Él se murió de enfermedad. Did you know that Paul the apostle had a problem with his eyes? Saben que el apóstol Pablo tenía un problema con sus ojos. And Trophimus is sick, and Paul does not condemn him. Y Trofimos está enfermo y Pablo no lo condena. Paul does not say that Trophimus lacked faith, Y Pablo no dice que a Trofimo le hace falta fe, because there is teaching out there porque hay una enseñanza por ahí that says if you're sick, it's because you lack faith. que dice que si usted está enfermo es porque le hace falta fe. Sometimes God will use your sickness Y algunas veces Dios usará su enfermedad to show His power, para mostrar su poder, that He will work through you que Él va a trabajar a través de ustedes, even if you're sick. incluso cuando ustedes están enfermos. I'm sick today. Yo estoy enfermo hoy, I have a virus in me. tengo un virus en mí, I have hepatitis C. tengo hepatitis C, I don't know where I picked it up, no sé dónde la agarré, but it makes me very weak. pero me hace sentir muy débil. My energy level goes down very quick. Mi nivel de energía se baja muy rápido. And I've had it for many years. Y lo he tenido por muchos años. And it was very serious at Y one point. en algún momento fue muy serio. And the Lord has helped me, Y el Señor me ayudó. but the Lord has not gotten rid of it in my life. Pero el Señor no lo desapareció de mi vida. But here I am, Pero aquí estoy, in Guatemala, en Guatemala, Antigua, en Antigua, sharing the Word of God with you. sirviendo al Señor y la palabra de Dios con ustedes, compartiéndola. Amen. Before you go, you said Elisha, is that the Elisha. first? Is that the first Not one? No, Elijah. Elisha is it's the the second one. Sí, perdón hermanos, es Eliseo. Los nombres en inglés son muy parecidos. Yeah. Por eso le pregunté si era Elías o Eliseo, pero es Eliseo. Elijah got raptured to heaven. Elías es el que se fue al cielo. Yeah. Can you say the two names? Elijah and Elisha. ¿Ven cómo son muy similares? Por eso pregunté para darles el nombre correcto.
So verse 21, do your utmost to come before winter. Eubulus greets you as well as Pudens, Linus, Claudia, and all the brethren. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. In those days it was very hard to travel in the winter. Y en esos días era muy difícil viajar en el invierno. You had a window of opportunity when you had to travel. Había como una ventanita de tiempo cuando se podía viajar. So Paul tells Timothy, come before winter. Y así que Pablo le dice a Timoteo, ven antes del invierno. And plus Paul wanted his cloak. Y aparte de eso, Pablo quería su capa. It says, the Lord Jesus Christ be with you in your spirit, and grace be with you. Amen. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. And that's Amén. what I say to you as well. Y eso es lo que les digo a ustedes también. The Lord Jesus Christ be with you, and grace be with you, and with your spirit. El Señor Jesucristo esté con ustedes. La gracia del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Let them know we're going to have a short question and answer period. We'll do a couple of questions. Should we take it like a 5-minute maybe? 5-minute break or what? Yeah, just go to the bathroom real quick. Okay, you want to let them know? Entonces, hermanos, ahorita vamos a hacer un receso como de 5 minutos si alguien quiere ir al baño, pero lo vamos a tratar de hacer corto porque después vamos a tener unas preguntas, tal vez no muchas, dependiendo del tiempo, pero entre más nos tardemos en el receso, menos tiempo para preguntas.